Bienvenidos a mi canal. Esto es El Materialista y hacemos materialismo político para principiantes. En los envíos anteriores habíamos hablado un poco de la definición de lo que era el materialismo político. También estuvimos hablando de las distintas corrientes que nutrían y que componían el materialismo político. Eh, cabe, cabe aclarar que esto, como digo siempre, es una simple introducción al materialismo político y que aquellos que quieran realmente profundizar en el mismo se pueden inscribir a el curso de experto universitario de materialismo político que se dicta en el Instituto Beatriz Galindo. Voy a dejar el link para inscribirse aquí abajo en la descripción. Y además también pueden bucear, pueden profundizar en las distintas lecturas de los libros tanto de Gustavo Bueno como, sobre todo, de Santiago Armesilla, que es nuestro referente y es quien realmente ha hecho esta propuesta de entretejimiento entre lo que es el materialismo filosófico de Bueno y el materialismo histórico de Marx. También cabe aclarar que hacemos esto simplemente a título de divulgación de lo que es el materialismo político, porque estamos convencidos de que sin una filosofía que nazca desde la iberofonía, desde nuestra propia idiosincrasia y nuestra propia matriz cultural, no podríamos obtener una teoría revolucionaria que sirva para hacer un análisis concreto y real de la situación la que estamos atravesando y la que venimos atravesando hace más de 200 años. Esta situación de postración y subordinación en la que estamos sumidos, que genera una frustración generalizada. Y decía, bien, si no tenemos una filosofía no podemos construir una teoría, y si no podemos construir una teoría, que es la propia profundización de la misma, tampoco podemos sintetizarla en una doctrina que sean los lineamientos básicos con los cuales nosotros queremos dar cuenta de nuestra situación y de la herramienta doctrinaria, teórica, para salir de esta situación agobiante en la que estamos sumidos como civilización hiperófona. Cada una de nuestras naciones políticas, estoy hablando, bueno, de Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, México, España misma, Portugal, Guinea Ecuatorial, etcétera. Por lo tanto, esto lo hacemos a título divulgativo para toda la iberofonía, porque necesitamos que los sujetos, los hombres, las personas que habitamos la iberofonía, tengamos un sustento doctrinario teórico para entender lo que nos pasa y para empezar a diseñar una salida de la misma. Esa es la importancia de tener el materialismo político como arma teórica. Una vez que tengamos miles, hasta diría millones de cuadros políticos, que entendamos la situación y que llevemos adelante este análisis armados de esta filosofía doctrina, vamos a poder de alguna manera poner en valor nuestra palabra para un principio de solución a estos 2 siglos de humillación que estamos transcurriendo. Por lo tanto, reitero, esto es a título de divulgación y cuanto más se viralice, es un granito más de arena en la construcción de una doctrina propia, que nace de la iberofonía, que la defiende, pero que también tiene pretensiones universalistas. Bien, dicho esto, vamos a centrar nuestro envío de hoy en lo que es la ontología de nuestra filosofía política.
En este envío vamos a intentar ver y explicar lo más claro posible lo que es la ontología del materialismo político, que es verdaderamente la parte filosófica profunda de nuestra doctrina. Vamos a pedirle a quienes visualizan que no se preocupen si no entienden los conceptos en una primera vista, ¿no? Somos conscientes de que esta parte es un poco complicada. Vamos a intentar hacerla simple, pero bueno, seguramente va a necesitar de varias visualizaciones por parte de aquellos que estén interesados en entender la parte ontológica, que es la parte central desde donde parte nuestra filosofía, nuestra teoría, nuestra doctrina. Bien, hecho este pequeño preámbulo, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la ontología? Si recurrimos al filósofo argentino Adolfo Carpio, podemos decir que la ontología es la disciplina que estudia a los entes, es decir, a lo que es, a lo que existe y lo que hace que los entes sean, el ser. Entonces, cuando nos referimos a la ontología, nos referimos a estudiar lo que es, lo que existe, es decir, a la realidad misma en desarrollo y a su fundamento, el cosmos. Pero cuando decimos que estudiamos a lo que existe, ¿a qué nos referimos? Bien, en realidad nos estamos refiriendo a todas las cosas que existen, es decir, a las cosas físicas, como por ejemplo una silla, un árbol, una casa, como así también a las cosas que no tienen cuerpo, pero que también existen, como son los sentimientos de amor, la tristeza, alegría, los sueños, que están siendo, digamos, existen en una dimensión psicológica. Como así también nos referimos a las ideas filosóficas, a los números, a los teoremas, que ya son de otra dimensión. En realidad corresponden a una dimensión lógico-abstracta. Luego vamos a ir viendo qué significado ontológico, digamos, tienen todas estas dimensiones. Ahora bien, si la realidad es el ser, es decir, todo lo que existe, la pregunta por el ser la debemos concretar por la pregunta por la materia, ya que todo lo que es, lo que fue y lo que será es materia, infinita, plural, en permanente movimiento, cambio y devenir, aunque la escala de ese movimiento, de cambio y devenir desde nuestra perspectiva, pueda a veces parecernos como inmóvil, como un reposo. Pero en puridad, el reposo como tal no existe. Por lo tanto, desde nuestra concepción materialista como hiperrealista, entendemos que la oposición entre apariencia y realidad se entiende como una dialéctica dada en la historia de la producción. Y esa unidad dialéctica de apariencia, realidad, se resuelve y supera mediante la producción, a través de la cancelación de las apariencias. Por lo que podemos ver hasta acá, hemos introducido la palabra apariencia. ¿Pero qué es la apariencia? Podemos definirla como la manifestación de los entes, de las cosas, de los fenómenos, a través de sus caracteres tal y como lo perciben en primera instancia nuestros sentidos. Es decir, cómo se nos aparecen las cosas en un primer momento. Eso serían las apariencias. Podemos decir también que apariencia es cosa que parece pero que no es. Y a la vez decir que realidad es lo que existe realmente. Para aclarar la cuestión, podemos dar un ejemplo.
En la prehistoria, el hombre primitivo concebía los fenómenos naturales, como los rayos, los relámpagos, como la ira de los dioses. Es decir, para ese hombre primitivo, esos fenómenos eran apariencias divinas, eran como se aparecían los dioses. Más acá en el tiempo y con el desarrollo del pensamiento racional y de las ciencias, el hombre moderno pudo cancelar esas apariencias divinas, explicándose esos fenómenos naturales como fenómenos eléctricos de causas atmosféricas. De esta manera, el materialismo dialéctico y nuestro materialismo político también enseña que el conocimiento debe ir de la apariencia a la esencia. Debe desprender lo esencial de lo aparente. Por lo tanto, cancelar apariencias es precisamente producir conocimiento humano, es producir realidad cognoscible, es conocer, comprender, aprender y transformar el universo. Entonces, ya vamos viendo cómo nos vamos introduciendo en la ontología del materialismo político. El cosmos, que es la realidad en sentido lato, es decir, la realidad en su totalidad, es una pluralidad infinita, real, material, de contenidos, de entes, codeterminados en símploque, donde algunas cosas están conectadas entre sí y otras no. Nuestro materialismo político, afirma que el cosmos, en su totalidad, ha sido, es y será material. Pero en dicho cosmos no solo existe la materia corpórea, es decir, no se reduce a mero corporeísmo fisicalista. O sea, no solo existe un género de materialidad o dimensión óntico-material, sino que existen múltiples dimensiones. La parte del cosmos en la que y sobre la que nosotros, como sujetos corpóreos, cognoscentes, prácticos, operamos, la llamamos universo-mundo o simplemente universo. Es el mundo conocido o realidad determinada, ya que la podemos determinar, conocer, operar con ella, a través de conocerla, y al operar con ella la vamos conociendo. En terminología de Gustavo Bueno, esto sería la materia ontológico especial o MI. La idea del mundo quedó hace tiempo, en realidad, desbordada por la idea de universo, que aún quedando abierta la posibilidad futura de la crítica filosófica de esta idea, es más abierta, infecta y dinámica que la de mundo, sobre cuya unicidad se fundamenta la filosofía de Gustavo Bueno. Recordemos que el materialismo político niega la unicidad del mundo del materialismo filosófico de Bueno y defiende la idea ontológico especial del universo como abierta, en permanente producción, construcción, dinámica e infecta a la vez. Es decir, la realidad nunca se termina de cerrar porque siempre está en movimiento y en transformación. La parte del cosmos que está en el límite del universo, es decir, la parte del cosmos que no conocemos y de la que podremos conocer solo algunas partes muy limitadas conforme va avanzando nuestro bagaje científico-tecnológico, pero que al ser infinita esa parte indeterminada jamás podremos conocer en su totalidad, la llamamos ser material trascendental. Es el cosmos desconocido o por conocer, o lo que también llamamos realidad indeterminada o realidad no conocida. El materialismo filosófico de Gustavo Bueno se dice pluralista,
y postula la unicidad del mundo, del universo en el materialismo político, ¿no? Decía que postula la unicidad del mundo como el desarrollo de la materia denominada por él como materia ontológica especial, MI, partiendo de la acción dialéctica del ego trascendental sobre la materia ontológica general, llamada M. En el materialismo político, Santiago Armencilla llama a esta última, a la materia ontológico general, la llama ser material trascendental, para ser coherente con la idea tradicional del ser de la filosofía, que es la materialidad realmente existente. El ser que se opone a la nada, que en realidad no existe ni puede existir, que trasciende al universo y que no conocemos todavía, o que en su inmensa mayoría no conocemos ni conoceremos jamás, en los términos en que conocimiento significa capacidad para operar, capacidad para realizar operaciones con sus elementos constitutivos. En resumen, tenemos una totalidad plural, material, real, infinita, llamada cosmos, la totalidad, que a su vez contiene una parte desconocida o materia indeterminada, llamada ser material trascendental, y otra parte conocida, donde nosotros como sujetos operamos, que llamamos universo o universo mundo o materia determinada o conocida. Entre estas dos partes de la realidad, decía, entre el ser material trascendental, realidad no conocida, y universo, realidad conocida, nos situamos nosotros, como sujetos corpóreos, vivos, cognoscentes y prácticos, que somos como un eslabón de unión, como nexo entre el ser material trascendental, realidad no conocida, y el universo, realidad conocida. Decía que somos como un nexo a nivel corpóreo, pero sobre todo institucional, lógico, histórico y político. Es en esa figura que sirve de eslabón de unión entre estas dos realidades, es el ego trascendental. Por lo tanto, la ontología del materialismo político comprende una realidad material plural que denominamos como cosmos, que engloba y está constituida a su vez de tres partes interconectadas en símbloque dentro de la misma y que se necesitan unas a otras para entender dicho cosmos. A saber, lo volvemos a repetir y resumido. Una parte es el universo, cosmos conocido, realidad determinada, el universo observable, micro y macroscópico, pero no reducido solo a lo físico, sino que en él hay que incluir también lo psicológico y lo lógico abstracto, aunque caben más fenómenos en él que todavía no hayamos catalogado, por lo que se encontrarían en el ser material trascendental, e incluso puede que dichos fenómenos jamás los lleguemos a catalogar. Decía entonces, está esa parte del universo, que es la parte de realidad determinada o la parte conocida del cosmos. La segunda parte, del ser material trascendental o cosmos desconocido, realidad indeterminada o no conocida o parcialmente conocida o por conocer. Y en el medio, como eslabón, está el ego trascendental, el sujeto que en términos históricos, políticos, colectivos, filosóficos, con su capacidad operatoria, cognoscente práctica, opera entre esas dos realidades, avanzando siempre sobre el ser material trascendental. El ego es la parte del universo, no del ser material trascendental, pero es la parte activa del universo mundo, que descubre y produce para ese universo mundo lo que puede del ser material trascendental, avanzando sobre el mismo. Es la reunión de todo lo que hay en el universo mundo, pero al no haber unicidad en ese universo, al estar abierto el universo, el ego tiene una limitada, aunque no infinita, capacidad de transformar ese mismo universo.
Y con ello, al transformar el universo, la realidad en la que está inmerso, se transforma a sí mismo. O sea, hace un doble juego de transformación de lo que lo rodea, y al transformar toda esa realidad que lo rodea y en donde él está incluido, esa misma transformación lo transforma a sí mismo. Bien, entonces, este último, el ego trascendental, es la conciencia operatoria, demiúrgica del universo. Pero ¿qué queremos decir cuando decimos demiurgo? El demiurgo, que significa, entre comillas, creador, pero también significa artesano o hacedor, es el sujeto de la praxis que con sus capacidades operatorias transforma y da forma al universo. El materialismo político rechaza la idea metafísica de creación, porque esta es solidaria con la idea de nada, o de la nada, desde la que se crea algo o el todo. El ego trascendental, el demiurgo del materialismo político, no crea en realidad, sino que produce el universo desde el mismo universo. Y también en dialéctica, con la idea límite crítico negativa de ese universo, que es el ser material trascendental. Por tanto, el ego trascendental, en el materialismo político, lo definiremos metafóricamente como el artesano del universo, el hacedor. Por todo ello, esa conciencia demiúrgica, que es el ego trascendental, no es una conciencia metafísica, sino que es material, y está compuesta por el conjunto de sujetos corpóreos cognoscentes, prácticos. Por tanto, no es un sujeto singular, sino que es un sujeto colectivo, social, histórico y político, al que hay que sumarle el conjunto de disciplinas categoriales del conocimiento, producidas en el marco de las sociedades políticas por esos mismos sujetos corpóreos durante generaciones. Es decir, el ego trascendental es el hombre, en términos históricos, filosóficos, políticos, que durante generaciones ha producido conocimiento con el cual opera con el universo mundo, transformando ese universo mundo y a la vez transformándose a sí mismo. Decimos que es trascendental el ego, no en el sentido de la idea o la conciencia metafísica, como lo veía Kant, sino en el sentido materialista y pluralista, institucional e histórico, que le da Gustavo Bueno. Es trascendental a universo y en conexión dialéctica con el ser material trascendental, y el ser material trascendental, por su parte, es la materialidad trascendental a todo el cosmos. De ahí la denominación de trascendental. Este ego trascendental es homologable, además del demiurgo platónico, es homologable, decía, al sujeto corpóreo de la praxis de Marx, y en la construcción del universo por parte de ese sujeto, a través de las operaciones con los elementos de la naturaleza, tendremos así su núcleo ontológico. Esa operación ontológica a través del trabajo técnico y tecnocientífico humano, manual e intelectual, distinción que ya rechazó Marx de cara a la construcción del comunismo, ¿no? Decía que esa operación ontológica es la producción, que ya hemos repetido en envíos anteriores y hacemos siempre hincapié y reiteramos esta cuestión, porque la producción es el elemento ontológico y gnoseológico central en Marx, ¿sí? El ego trascendental es ese ser viviente
cognoscente, colectivo, histórico, que funciona como eslabón entre el ser material trascendental al que nunca llegará a totalizar por ser este infinito, mientras que el ego es por el contrario finito, como ya lo dijimos en otra oportunidad, y el universo, que es ilimitado pero no infinito. Un universo al que el ego trascendental aprende, comprende, categoriza y transforma. En Marx y en Bueno, y por tanto en el materialismo político, ese ego trascendental se agrupa y se clasifica según su relación con la propiedad de los medios de producción y sus relaciones de producción, a nivel de clases sociales, a nivel de estados y a nivel de imperios. Dentro del universo mundo, donde opera, se desenvuelve y se desarrolla el ego trascendental, se configuran tres dimensiones óntico-materiales, a saber, DU1, DU2 y DU3. DU1 es la dimensión óntico-material física. Sería todo lo que está fuera de la conciencia. Los fenómenos del mundo físico corpóreo, como por ejemplo la casa, la silla, el sol, los virus, la energía, la gravedad, los colores, el sonido, lo microscópico, lo macroscópico, etc. Estos fenómenos que habitan la dimensión óntico-material física, estos entes, se caracterizan por ocupar un espacio o lugar y durar un tiempo, es decir, son espaciales y son temporales. Es la dimensión equiparable al género de M1 de Gustavo Bueno. En segundo lugar tenemos DU2, dimensión óntico-material psicológica. Sería la dimensión donde se constituyen los procesos reales que en abstracto no ocupan un espacio, pero sí duran un tiempo. Es decir, son inespaciales, pero temporales. Sería lo que está dentro de la conciencia, los fenómenos del mundo psicológico, internos a nuestra psique. Por ejemplo, las emociones, los sueños, las ideas, las sensaciones de placer o dolor, los recuerdos. Son fenómenos que requieren, para existir, cuerpos orgánicos, pues tan material, es la sensación de dolor de estómago como el estómago que duele. Es la dimensión, equiparable al género de materialidad M2 de Gustavo Bueno. Por último, tenemos DU3. DU3 sería la dimensión óntico-material lógico-abstracta. Es en donde se agruparán los entes que en abstracto no ocupan ni un espacio ni duran un tiempo. Es decir, son inespaciales e intemporales. Aunque la producción de los fenómenos y categorías propios de esta dimensión pueda localizarse espacio-temporalmente e históricamente. Ejemplos: las ideas filosóficas, los conceptos científicos categoriales, los números, los teoremas, las figuras geométricas, los fenómenos del pasado, que si bien son abstractos, necesitan de una materialidad pensante para ser construidos, para ser pensados, es decir, requieren de sujetos operatorios que los produzcan en soportes materiales. Es la dimensión equiparable a M3 de Gustavo Bueno. Ahora bien, descripta estas tres dimensiones óntico-materiales de la materia, cabe preguntarse si existiría la posibilidad de la existencia, valga la redundancia, de una nueva dimensión óntico-material, a la cual podemos llamar DU4, es decir, una cuarta dimensión de la materia o cuarto género de materialidad, M4, o acaso más dimensiones de materialidad todavía, que podríamos denominar como DUN. Desde el materialismo político sostenemos que a causa de la multiplicidad infecta, infinita e inacabada de la materia, del cosmos como todo lo que es, fue y será, se podría contemplar más dimensiones óntico-materiales que las señaladas anteriormente. Si DU1, la dimensión física, es espacial y temporal, DU2,
la dimensión psicológica, es inespacial y temporal, y DU3 es la dimensión lógico-abstracta que no tiene espacio ni tiempo, ¿qué combinación dentro de los fenómenos del cosmos podría ser operado por el ego trascendental en nuestro universo ontico-material? Bueno, la respuesta, lo que falta, es que cabría la posibilidad de operar con fenómenos que en abstracto ocupen un espacio, pero que no duren un tiempo. Esto es, cabe la posibilidad de una dimensión de U4 que sea espacial e intemporal. ¿Qué tipo de fenómenos serían estos? No podemos conocerlos si no operamos sobre ellos y los categorizamos. Por lo tanto, solamente queda abierta la posibilidad, ya que en ningún momento hemos podido hasta ahora operar con ese tipo de fenómenos o ese tipo de entes. Pero si eso ocurriera, el ego trascendental se transformaría a sí mismo y sería, evidentemente, mucho más que la figura agnóstica del materialismo filosófico de Bueno, que reduce al ego trascendental a un hacedor de mapas de ideas filosóficas. El ego trascendental del materialismo político es un artesano práctico que puede incorporar al universo del que parte nuevos fenómenos categorizados en nuevas dimensiones que de manera esencial afectan a su propio estatus ontológico. Más allá de la posibilidad de esa DU4 que sea espacial e intemporal, no podrían contemplarse más dimensiones de un DUN con las que pueda operar el ego actualmente, pero tampoco se pueden descartar. Por eso, la unicidad del mundo es una concepción idealista frente a la concepción materialista de un universo infecto, dinámico y abierto a través de la acción desde el universo de este ego sobre el ser material trascendental, es decir, sobre el cosmos. Y esa acción del ego solo es posible desde la vida política, condición sine qua non para el desarrollo de los saberes de primer y segundo grado y para la construcción del materialismo político. El siguiente esquema que estamos mostrando es un esfuerzo didáctico para que los que estén visualizando puedan hacerse una idea del esquema ontológico espacial que estamos construyendo. Allí se ve el cosmos como la realidad plural material en movimiento y cambio, el cosmos que representaría la realidad toda, y dentro de esa realidad toda habría dos materialidades, o sea, un ser material trascendental que sería la materia indeterminada o el mundo desconocido. Dentro de ese mundo desconocido cabría la parte que se conoce, la materia determinada, que es la parte del cosmos que sí conocemos, y desde ese universo mundo o mundo conocido está operando el ego trascendental, que opera con las tres dimensiones onticomateriales antes descriptas, más dejando abierta la puerta para más dimensiones onticomateriales, pero siempre está operando desde el universo mundo, avanzando sobre el ser material trascendental, es decir, avanzando sobre esa parte de realidad que no conocemos, pero que vamos conociendo conforme vamos adquiriendo más conocimiento o produciendo, mejor dicho, más conocimiento. Ese sería el esquema un poco resumido para que se entienda de manera más gráfica lo que es la construcción o el mapa ontológico de nuestra filosofía materialista. Volviendo a las tres primeras dimensiones onticomateriales, es importante decir que éstas existen en nuestro mapamundi materialista, en tanto que podemos operar sobre los fenómenos y estructuras que en ellos se encuentran, y además se entretejen dialécticamente entre sí en símploque. Además, las tres dimensiones onticomateriales son racionales en tanto que podemos operar sobre ellas.
La racionalidad materialista implica operaciones y percibir estos fenómenos y estructuras es de por sí ya una operación racional. Ahora bien, deberíamos definir la idea de símploque que venimos utilizando y que para el materialismo político, así como para el filosófico, es fundamental para entender cómo se relacionan las partes de la materialidad dentro de su ontología. Si bien ya lo habíamos esbozado en los envíos anteriores, ya habíamos hablado un poco de esto, nos preguntamos nuevamente para reiterar los conceptos, ¿no? O para profundizar en ellos. ¿Qué es la símploque? Bueno, Platón, en su obra El Sofista, define la idea de símploque como el entretejimiento. Significa entretejer. Un enfrentamiento y oposiciones de las ideas, las cuales son los elementos de análisis propios de la filosofía. La idea de símploque, por tanto, se opondría tanto al monismo, a esto de que todo es lo mismo, ¿no? Todo es una inmensa masa amorfa en la cual todo está conectado con todo, como si fuese una sola cosa, una sola sustancia. Se opone la símploque a esta idea de monismo, como a su vez se opone a la idea del atomismo radical, que es lo contrario del monismo, es decir, donde no hay relación, las cosas son unidades que están totalmente dispersas, donde no hay nada conectado con nada. El todo en realidad, ese todo, sería una desagregación inconexa. Si ambos casos, no pueden existir, por eso existe la idea de símploque que nos explica racionalmente el universo, porque si existiera, tanto en ambos casos, tanto en el caso del monismo como en el caso del atomismo radical, no podríamos conocer ningún fenómeno del cosmos si esto fuera así. Por eso el principio de símploque platónico defiende que no todo está conectado con todo, porque unas cosas están conectadas con unas cosas y otras cosas no están conectadas con otras cosas. Y por eso rechaza la idea de monismo y rechaza la idea de este atomismo radical. Vamos a intentar explicarlo con una analogía. Pensemos en un tejido de tela. Para pensar la símploque, vamos viendo cómo, por ejemplo, en el telar se van tirando hilos de manera entrecruzada. A medida que ese telar va entrecruzando esos hilos, va hilando y va formando una estructura que hace que algunos hilos o algunas fibras se conecten entre sí o se contacten, se toquen, y otras fibras no. Los hilos paralelos no se van a tocar, pero los que se entrecruzan perpendicularmente sí. No obstante, este entretejimiento va formando un tejido, una unidad, que tiene sustentabilidad, es decir, se sostiene a causa de una concurrencia de las líneas de los hilos. Este ejemplo se puede extrapolar para graficar la idea de símploque en la conformación de la realidad material plural, donde el tejido sería como una metáfora de la realidad. Podemos ver en la imagen a continuación cómo hemos coloreado las fibras o los hilos paralelos entre sí y cómo algunos se tocan y otros no se tocan. Es decir, todos los paralelos no se tocan, pero los que se cruzan perpendicularmente se están tocando. Bien, ese es el principio de la símploque, donde algunas cosas se conectan entre sí y otras no. Bien, también Platón, en la misma línea, establece la relación entre el principio de símploque y las ideas filosóficas de reposo y movimiento.
ya que si nada estuviese conectado con nada, no habría ni reposo ni movimiento. Y al revés, si todo estuviese conectado con todo, el reposo y el movimiento serían lo mismo, con lo cual ninguno de los dos sería nada. No habría diferenciación. Ahora bien, el concepto de reposo refiere siempre respecto de una posición espacio-temporal concreta, aunque en puridad ningún fenómeno del universo está realmente en reposo. Solo la idea de simple qué permite, a nivel ontológico filosófico, entender la idea de conexión-desconexión, continuidad y ruptura, las situaciones, digamos, de reposo y movimiento, actualidad y posibilidad, que conjugadamente pueden experimentar los fenómenos que se dan en el cosmos. Ahora bien, Marx construye su ontología contra el sistema filosófico hegeliano y contra el idealismo alemán en general, teniendo rupturas y continuidades con Hegel. Marx es materialista en contraposición al idealismo hegeliano, pero también asume la dialéctica hegeliana, no solo como método de análisis, sino también como ontología, pero vuelto del revés, es decir, puesto de pie, como afirmó el propio Marx. Gustavo Bueno, a su vez, construye su sistema filosófico contra el Diamat soviético, la filosofía oficial de la extinta Unión Soviética, que tenía como característica ser monista, teleológico, es decir, que siempre había un final luminoso, el comunismo, la revolución mundial. Determinista, se asocia a esto, economicista, dando especial importancia a lo que era la estructura que ellos llamaban económica, por ahí también, de ahí deriva también su economicismo, metafísico, naturalista, y también tenía vetas gnósticas. Por lo tanto, Gustavo Bueno construye, decía, su materialismo filosófico en contra de Diamat, del materialismo dialéctico soviético, siendo, en contraposición al Diamat, pluralista, no determinista, y además también la construye contra el idealismo y contra el espiritualismo teológico, siendo el materialismo filosófico materialista y también dialéctico. Gustavo Bueno ofrece una ontología materialista construida intencionalmente al inicio de la construcción del materialismo filosófico al modo geométrico, por medio del análisis regresivo de las conciencias científicas, políticas y mundanas del aquí y ahora, dadas como hechos históricos y en continua reformulación, dado el carácter inacabado e infecto de la realidad, y en las que se realiza la idea objetiva de materia de diversas maneras hacia los componentes trascendentales de todas las conciencias, es decir, de los saberes de primer grado, como sistemas conformados por ideas y teoremas que están por encima o segregados de la voluntad de quienes los utilizan. Ese aquí y ahora donde se sitúa la filosofía materialista debe ser analizado, triturado y reconstruido para ser transformado, para realizar la filosofía materialista a nivel político. El criterio de potencialidad de la ontología materialista, el criterio de la potencialidad de la ontología materialista y por lo tanto del materialismo político, estará en buena medida dado por la capacidad de esta ontología de incorporar conceptos científicos categoriales de las ciencias naturales, también de las ciencias formales y de las sociales más avanzadas del momento, como así también incorporar críticamente ideas de otros sistemas filosóficos. Es decir, incorporar partes materialistas de los gnósticos, como así también de los idealistas, dándole vuelta del revés, como hizo Marx con la dialéctica hegeliana. El materialismo político, es decir, la concepción materialista de la vida política que nosotros enarbolamos,
será revolucionario en tanto que acción derivada de los propios sujetos operatorios, del ego trascendental, y en tanto se dirija a las conciencias de los sujetos y a la transformación de su entendimiento, estando esos sujetos situados en el aquí y ahora del universo, para darles herramientas para poder intervenir en el universo para transformarlo. Vamos a repetir esta idea, este concepto, porque es muy importante para entender el leitmotiv de la construcción del materialismo político. Porque el materialismo político será revolucionario o no será nada. En ese sentido decimos que será revolucionario en tanto que, como una acción que deriva de los propios sujetos operatorios, es decir, del ego trascendental, del sujeto de la praxis, y en tanto se dirija hacia las conciencias de esos mismos sujetos y a la transformación de su entendimiento, estando estos mismos sujetos situados en el aquí y ahora del universo. ¿Para qué? ¿Para qué se va a dirigir a las conciencias de esos sujetos y a la transformación de su entendimiento? Para darle herramientas para poder entender el aquí y ahora y poder intervenir en el universo para transformarlo de manera revolucionaria. No en vano decimos que materialista, en México, por ejemplo, es el encargado de entregar, a veces vía venta, el material de construcción a los albañiles en la obra. Por lo tanto, el ego trascendental vendría a ser ese albañil, ese hacedor, ese constructor material de la realidad. Pero para hacerlo debe contar con una conciencia de su contexto histórico y de la necesidad de transformar ese contexto histórico. De ahí la importancia de la construcción de nuestra filosofía materialista, de nuestra teoría materialista y de resumirla en una doctrina. Nuestra ontología materialista se puede interpretar como un mapa mundi, un mapa del mundo, una representación cartográfica racional del cosmos y de sus partes, que están dadas a nuestra escala zootrópica-antrópica, es decir, a la escala humana. Un mapamundi construido en realidad sobre otros mapamundis anteriores, que también míticos, pero luminosos, irracionales y críticos. Nuestro mapamundi se va ampliando al tiempo y a medida que el ego trascendental, es decir, el sujeto de la praxis de Marx y el demiurgo o artesano de Platón, va ampliando la escala zootrópico-antrópica del universo a partir de sus conocimientos y de su operación con ese universo, transformándose al mismo tiempo a sí mismo. Es decir, a medida que el ser humano, dotado de sus capacidades de producción material y de conocimiento, avanza en su actividad de producción, va ampliando el horizonte conocido, va ampliando la cartografía del mundo, su mapamundi, a la vez que lo transforma al mundo y se transforma a sí mismo. Por lo tanto, vamos a presentar en una fórmula lógica la cartografía de nuestra ontología, que sería la siguiente. Donde vemos que C es el cosmos o realidad, todo lo que ha habido, hay y habrá, que es el conjunto del universo, el universo o materia ontológico especial, MI, de bueno, y sus tres dimensiones óntico-materiales conocidas o géneros de materialidad.
DU1, dimensión física, o M1, espacial temporal, DU2, dimensión psicológica, o M2, inespacial y temporal, y DU3, dimensión lógica abstracta, o M3, inespacial e intemporal, a las que hay que añadir una potencial DU4, o M4 en terminología de bueno sería, espacial e intemporal, cuyos fenómenos, como dijimos, no conocemos todavía porque no podemos operar con ellos, los ignoramos, y puede que nunca los conozcamos, pero cuya posibilidad cierta transformaría nuestra comprensión del cosmos y de la parte en la que operamos del mismo, es decir, del universo. Podría caber también, como dijimos anteriormente, DUN dimensiones, ¿no? Dimensiones de distintos números, porque así como decimos 4, podemos ser 5, 6, no lo sabemos. Esas dimensiones óntico-materiales más allá de nuestra comprensión, incluso del espacio-tiempo, que necesariamente también serían materiales, pero totalmente fuera de nuestras posibilidades. No así DU4, que sí podría entrar dentro de nuestras posibilidades. Pero de momento no. La posibilidad de DU4 obligaría lógicamente a transformar también a ese ego trascendental, como ya dijimos, que partiendo del universo se sitúa como el medio productor de ese universo en dialéctica con el ser material trascendental. Idea límite crítica negativa, sobre la que opera el ego y sobre la que se produce, construye, comprende y transforma el universo. El ser material trascendental es trascendental al ego y al universo. Por eso ambos están incluidos en el conjunto del ser material trascendental, sin llegar a ser lo mismo, porque además de atravesar al ego y al universo, está fuera del universo. El cosmos, que es C, es ilimitado, infinito, plural e inagotable en profundidad. El universo U es abierto, infecto y potencialmente ilimitado e inagotable, pero en acto está limitado por la acción dialéctica del ego trascendental entre el ser material trascendental y el universo. El ego jamás agotará la materialidad trascendental del cosmos, porque como ya dijimos, el cosmos es infinito y el ego es finito. Ahora bien, hablemos de la importancia del ego trascendental. La concepción materialista de la vida política es uno de los múltiples itinerarios abiertos a los hombres, una posibilidad de entre tantas. Pero, además, es un itinerario en sí, no para ensimismarse en sí mismo, sino, sobre todo, para, partiendo de su cartografía, transformarla, transformando el itinerario que representa. El ego trascendental en nuestro materialismo político, como ya dijimos, es la conciencia demiúrgica del universo, no metafísica, sino real, operatoria, positiva y derivada de los sujetos concretos. Es decir, el ego trascendental es, por un lado, el conjunto de egos corpóreos diminutos, cada uno de ellos es un sujeto corpóreo cognoscente, es decir, el hombre, sujeto corpóreo finito, operatorio, racional, dotado de un sistema nervioso desarrollado, ¿no? Pero por otro lado, en el ego trascendental se encuentran también las disciplinas categoriales que han logrado conformar históricamente generaciones de egos corpóreos diminutos partiendo de la vida política. Resumiendo, el ego trascendental, como ya dijimos, es el hombre en abstracto, político, histórico, filosóficamente hablando, y sus conocimientos. Ambos, hombre y conocimientos, situados y conformados históricamente en sociedades y comunidades humanas, y sobre todo desde y en sociedades y comunidades políticas. Sin estas comunidades políticas, no hay posibilidades del conocimiento a escala compleja. Por lo tanto, sin el conocimiento a escala compleja, no habría posibilidad
de transformación del mundo a partir del ego trascendental. Así, el ego trascendental es el eslabón demiúrgico, el sujeto activo que conoce y que produce, que se sitúa, entre el universo, el cosmos conocido, y el ser material trascendental, el cosmos desconocido o por conocer, al cual, como ya dijimos, nunca llegará a totalizar. Al mismo tiempo, el ego trascendental es el realizador del mapamundi filosófico, es decir, el que hace la cartografía filosófica, científica y política de la realidad, que le ayuda a producir la ampliación de sus conocimientos. La producción por parte del ego trascendental del universo ayuda a producir nuestro mapamundi. Y a su vez, la producción de nuestro mapamundi, de nuestra cartografía, ayuda a la producción del universo mundo y a su vez del ego trascendental. Este ego trascendental ha tenido representación en la historia, desde el demiurgo de Platón, como ya dijimos, hasta el nous patéticos de Aristóteles, pasando por la figura de Jesucristo en el cristianismo, también pasando por su desarrollo en Santo Tomás, Hume, Berkeley, Fichte, Marx y su sujeto de la praxis, Schopenhauer, Heidegger, Husserl y por supuesto Kant, el padre del término. En Hegel, el ego trascendental corresponde a su idea de ser en sí para sí, que en principio en la naturaleza se encuentra fuera de sí, alienado. Con la llegada del hombre y a través de la historia, se irá conformando, elevándose del ser en sí, para sí, a la idea de ser absoluto, en tanto que Dios, de manera más plena, yendo del esto, aquí y ahora, al saber absoluto, esto es, al espíritu absoluto hegeliano. En Hegel, en tanto el ego trascendental no está dado, como en Kant, in nihilo tempore. Por el contrario, en Hegel se va configurando como sujeto en un continuo proceso hacia la autoconciencia, hacia la idea en sentido pleno, hacia la idea absoluta. Sin embargo, en Hegel hay una identificación total entre el ego trascendental y el espíritu absoluto, lo que lo lleva a la situación de un hiperidealismo metafísico. Por el contrario, en Marx, con su vuelta del revés de Hegel, al renegar propiamente del idealismo alemán e influido por los clásicos de la modernidad como Spinoza y por el materialismo de Feuerbach, si bien no introduce un ego trascendental con esa terminología, sí podemos encontrar en Marx una figura que es análoga, como ya dijimos anteriormente, que es el sujeto corpóreo de la praxis. Para Marx, claramente, el demiurgo es el hombre histórico, social, el abstracto, y no Dios o la idea. Para Marx, la materia existe desde la eternidad, independientemente de todo sujeto corpóreo operatorio. Pero en el marxismo, estos sujetos de la praxis no son pasivos, ni especulativos, ni limitados a recibir pasivamente los estímulos del mundo entorno exterior y objetivo. Por el contrario, estos sujetos de la praxis son sujetos activos, dotados de un sistema nervioso y desarrollado, obviamente, y eminentemente prácticos, que realizan su esencia a través de la producción del universo mundo, es decir, a partir de la producción de la realidad. Y de manera particular, realizan esa producción a través del trabajo racionalizado e institucionalizado, producto de la vida política y de su devenir histórico. Como se dijo anteriormente, el marxismo agrupa a estos sujetos históricamente, por su relación con los medios de producción en clases sociales.
En esta relación o conjunto de relaciones sociales históricas, además de una multiplicidad de clases sociales muy heterogéneas, habrá clases explotadas y clases explotadoras en dialéctica mutua. Esto demuestra, sin negar los momentos de ruptura, una continuidad histórica entre los esclavos antiguos, los siervos medievales y los obreros modernos, que son los proletarios. Pues la esclavitud, contra la cual luchó Marx siempre, ha alcanzado en el capitalismo su más alto grado de refinamiento y desarrollo. No se ha abolido, salvo políticamente, la esclavitud. Sigue existiendo a nivel económico, eso sí, combinada con democracia, libertades y derechos humanos. Pero los obreros, todos los trabajadores, los asalariados, seguimos siendo esclavos no de un capitalista concreto, sino de toda la clase nacional e internacional capitalista que dominan la estructura económica de la modernidad, el modo de producción capitalista. Por tanto, la modernidad del capitalismo, la modernidad realmente existente, no es el culmen de la libertad humana, sino la esclavitud desarrollada a escala universal. Esto es fundamental tenerlo en cuenta para entender lo que vamos a decir ahora en adelante. En el marxismo, históricamente, estos sujetos, estos egos, están produciendo, constituyendo continuamente su mundo entorno humano, es decir, el universo, el mundo. El primero de estos sujetos históricos opera y produce en un estadio prepolítico, el llamado comunismo primitivo o salvajismo, según Engels, hoy llamado paleolítico, ¿no? Más tarde en el epipaleolítico y el neolítico, o barbarie, según Engels, que es la transición de la prehistoria a la historia. Luego, con la aparición de las primeras sociedades preestatales, esto es, sin la capa cortical, como luego veremos, y ya luego con la aparición del Estado, el ego trascendental opera y produce a partir del trabajo racionalizado e institucionalizado como esclavo en las sociedades esclavistas de la antigüedad, después como siervo en la sociedad feudal y ya en la actualidad, en la modernidad capitalista, produce como obrero. Así, el mundo entorno político y material que produce el hombre, la vida política, es la base sobre la que se amplía la escala zootrópico-antrópica que le sirve de base. En el marxismo y en el marxismo-leninismo, el ego trascendental se desarrolla a diferentes escalas que asume el materialismo político. A escala de clases, el ego trascendental será la clase obrera unida y dirigida por el partido político de vanguardia. Con este, en el poder del Estado socialista, en el poder de la República Democrática, lo que Marx también llamó dictadura del proletariado frente a la dictadura de la burguesía del capitalismo, dicho Estado socialista se convertirá en el ego trascendental a escala de dialéctica de estados. Y si dicho Estado adquiere la capacidad de influir directamente sobre otras sociedades y comunidades humanas y políticas, elevando su nivel de vida y reproduciendo sus instituciones en las mismas, incluso vía ejemplarista, organizando todas estas sociedades políticas y asimisma en un sentido realmente postestatal, adquiriendo características de lo que Gustavo Bueno llama en España frente a Europa imperio generador, para poder influir a escala universal, como le hizo la Unión Soviética o como lo hace la República Popular China. Decíamos, si dicho Estado se eleva sobre otros estados, se transformaría en un imperio generador socialista, que será la organización totalizadora de la conciencia demiúrgica del universo ya a escala de dialéctica de imperios. Es decir, el imperio generador socialista, fruto de la constitución de una república democrática obrera, con un partido dirigente de vanguardia, será el instrumento por el cual una parte de la humanidad, en tanto que ego trascendental, dará fin a la esclavitud asalariada de la modernidad y con ello redimirá a todos los esclavos y siervos del pasado
de cuya explotación histórica brota realmente el modo de producción capitalista. Esto solo puede hacerse a escala imperial, porque los modos de producción son implantados por imperios. Y si estos imperios actúan a escala civilizatoria, a ratio universal, entonces es cuando el modo de producción podrá implantarse a escala de universalidad, aunque siempre desde una parte del universo, de lo universal, al todo, y nunca de manera completa en el límite. Así como el imperio macedonio y el romano implantaron el esclavismo, y el imperio carolingio implantó el feudalismo aprovechando la caída del imperio romano de Occidente, el imperio británico y el estadounidense implantaron el modo de producción capitalista. Hubo imperios que trataron de implantar formas de organización social de transición, intermedias o alternativas, como el imperio español, pero cayeron por el auge del capitalismo anglo-germánico protestante. De la misma manera, el imperio soviético y la República Popular China, el imperio de la izquierda asiática, trataron o tratan de implantar un mundo postcapitalista, pues solo desde las plataformas geopolíticas del rango imperial, como es la URSS, como fue la URSS, mejor dicho, como es China hoy, es posible acabar con la modernidad y con la esclavitud obrera. Por lo tanto, podemos decir que el ego trascendental estaría atravesado y determinado por, primero, a escala histórica, determinado por los modos de producción. Prehistoria, modo esclavista, modo feudal, modo capitalista e hipotético modo comunista y sus transiciones, ¿no? Estamos hablando del epipaleolítico, neolítico, edad de los metales, antigüedad tardía, mercantilismo y socialismo, ¿no? Las transiciones de estos anteriores. Entonces, decía, el ego trascendental está atravesado por estas categorías históricas, a escalas históricas, y también a escala socioeconómica y política, según la posesión de los medios de producción en dialéctica de clases, estados e imperios. En todo caso, también podemos decir que hay una cierta homologación entre nuestro materialismo político y el marxismo-leninismo, que tienen prácticamente la misma idea o idea similar del ego trascendental, que es indisociable de lo que son las organizaciones totalizadoras categoriales del universo, es decir, la clase obrera organizada en una vanguardia que genera un Estado obrero como una república democrática y a la vez ese Estado se eleva sobre otros Estados generando un imperio generador socialista o ejemplarista. Un tipo de organización totalizadora categorial existente que puede llevar al límite el ego trascendental es la realizada, como decíamos, por los imperios generadores en términos de Gustavo Bueno. Esto implica que hay una conexión fuerte entre la ontología del ego trascendental que presentamos en nuestro materialismo político y la filosofía de la historia que a su vez expone Gustavo Bueno en obras como España frente a Europa. Por tanto, podríamos decir que la idea de ego trascendental es indisociable de la estructura de un imperio generador o de un imperio depredador. Ambos, en esencia, son sinónimo de civilización y de modo de producción, pues como ya dijimos anteriormente, los modos de producción históricos son implantados siempre por imperios. El imperio británico, fundamentalmente depredador, asienta el modo de producción capitalista tras la transición mercantilista que inició el imperio español, fundamentalmente generador, cuyo culmen fue el siglo de oro, el largo periodo renacentista y barroco. Este fue un intento, el del español, de producir una modernidad alternativa a la que luego triunfó con su caída y su balcanización. A su vez, el imperio soviético, que fue esencialmente un imperio generador, al igual que el español, trató de conformar los inicios de la transición socialista, algo que ahora planea continuar la República Popular China, cuyos perfiles como imperio todavía son nebulosos, aunque posiblemente de manera ejemplarista, más que imperialista en sentido estricto, lo haga la República Popular China. Aquí vale la pena que nos detengamos para entender
qué se entiende, qué se explica por imperio generador y qué entendemos por imperio depredador, porque estuvimos utilizando estos términos y es válido que lo expliquemos, porque hay una especie de idea de que los imperios son intrínsecamente malos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y esto no se arraiga en la realidad. Nosotros entendemos que un imperio es depredador cuando por estructura tiende a mantener con las sociedades por él dominadas o hegemonizadas unas relaciones de explotación en el aprovechamiento de sus recursos económicos o sociales que impidan el desarrollo político de esas sociedades, manteniéndolas siempre en estado de salvajismo, atraso, subdesarrollo y en el límite hasta destruyéndolas como tales. Es decir, no reproduciría en los territorios conquistados el imperio depredador, no reproduciría en esos territorios las instituciones culturales, jurídicas, políticas de la metrópoli, aunque parcialmente las generaría. Ejemplos históricos de imperios depredadores tenemos, por ejemplo, el imperio persa de Darío, los imperios neerlandeses y británicos del siglo XVII al siglo XX, el Tercer Reich de la Alemania nazi y los Estados Unidos también de los Estados Unidos de América. Esto sería sinónimo de imperialismo en el sentido leninista, lo que se entendía por imperialismo en el sentido leninista, o de colonialismo en la era moderna. Por otro lado, caracterizamos lo que es un imperio generador a aquella unidad política que, hegemonizando un proceso histórico de desarrollo, reproduce en las unidades políticas que domina o hegemoniza sus mismas instituciones, dándole a los habitantes de esas unidades políticas menores, los derechos y los beneficios que esas mismas instituciones producen en el centro del imperio. Es decir, reproduce civilización y desarrollo respetando la integridad de las unidades menores hegemonizadas, aunque este proceso, aunque hay que decirlo, no esté exento de ciertos niveles de violencia ni de depredación de recursos. Ejemplos históricos de un imperio generador serían el imperio de Alejandro Magno, el imperio romano, el imperio español, la Unión Soviética en su momento, y en la actualidad nosotros caracterizamos como imperio generador, aunque más bien ejemplarista, a la República Popular China. Es necesario decir también, por otra parte, que en general ningún imperio se presenta como depredador o generador en estado puro. Siempre en realidad conviven estas dos condiciones, dependiendo la denominación de depredador o generador, en realidad de la prevalencia del accionar, sea depredador o generador de los imperios en cada situación histórica. Bien, hechas estas caracterizaciones de lo que es el imperio generador y un imperio depredador, queremos aclarar una cuestión sobre nuestro materialismo político. Nuestro materialismo político no es teleologicista como lo fue el Diamante en su momento. Es decir, el materialismo político no sostiene que las sociedades políticas marchan inexorablemente hacia una sola forma de organización política. Los modos de producción, incluidos el comunista y el postcomunista, al ser implantados mediante la triple dialéctica histórica de clases, estados e imperios, no son teleológicamente inevitables. En la crítica del programa de Gotha, el mismo Marx decía que el comunismo es un modo de producción postcapitalista al que podría llegarse o no, y en el cual el futuro estado de la sociedad comunista, que no niega la posibilidad postestatal, no implica el fin del Estado en sentido anarquista que muchos comunistas postulan. En la filosofía de El Capital, Marzoa afirma, partiendo de Marx, que el futuro postcapitalista podría darse en dos sentidos: mediante una conservación revolucionaria de lo más positivo de la modernidad capitalista, esto es el desarrollo tecnocientífico y la universalización de los derechos, o mediante el nihilismo abstracto o hundimiento de las clases beligerantes en el capitalismo,
una vía neofeudal, anarcocapitalista, indigenista, separatista y o posmodernista. Por tanto, el comunismo y su transición socialista en sentido marxista no van a llegar sí o sí. No son inevitables, son solo una posibilidad entre otras. De acá que afirmamos que esto a partir de nuestro materialismo político, decimos que no hay teleologicismo en la historia. Lo que hay es un abanico de posibilidades que se concretan o no. Dependerá realmente de la acción revolucionaria de las masas, esto es, del ego trascendental organizado y consciente en un partido o en una organización política que lleve adelante estos planes y programas para la emancipación. De no existir esto, no tenemos ninguna garantía de que ocurra, como otrora decía el Diamat, que iríamos inexorablemente hacia una sociedad comunista. El sujeto de la praxis del marxismo-leninismo, esto es, el proletariado organizado en una vanguardia revolucionaria que ha destruido al Estado burgués y ha construido sobre sus bases la República Democrática Obrera, que, si es lo suficientemente grande en recursos y extensión y población, puede ejercer la labor de imperio generador socialista, decíamos, ese proletariado organizado, ese sujeto de la praxis, produce, comprende, aprende, clasifica y transforma, es decir, opera al universo a través del trabajo humano dado en la producción. Producción que es una categoría económica fundamental y como idea filosófica esencial del materialismo. Es por tanto posible coordinar la idea del ego trascendental en el materialismo filosófico de Bueno con la praxis marxista a través de los hombres que transforman el universo a través del trabajo organizado e institucionalizado racionalmente, producto de la vida política. Porque para Marx el trabajo y la producción son trascendentes, comunes, a todos los sujetos antrópicos dados en la historia. Y en la prehistoria también como prototrabajo. Es decir, de ahí la trascendencia del ego, a partir de su acción nuclear básica, que es la producción. Y esto es compatible también con el materialismo de Bueno. Y nosotros lo recogemos en tanto que las figuras de la producción y el trabajo en el marxismo van siempre ligadas a los egos diminutos, corpóreos, categoriales del materialismo filosófico de Bueno, y son susceptibles de ser fundamento por recurrencia y desbordamiento de esos círculos categoriales concretos, evitando el componente esencialista e idealista del término ego trascendental originario de Kant. Por otra parte, y para finalizar, existe una fuerte conexión entre la racionalidad y el ego trascendental. Una racionalidad positiva, concreta, objetiva, histórica, revolucionaria, a escala ratio-universalista. Es el ego trascendental el que hace posible nuestra comprensión del cosmos, sin sustancializar ninguna de sus partes. Racionalizar es precisamente encontrar la lógica dialéctica de las relaciones entre las cosas, entre los entes, entre los términos de la realidad, sin sustancializarlos en sí mismos. Las cosas no se pueden explicar por sí mismas, aisladas radicalmente de todo contexto, sino a través de las relaciones necesarias que existen entre sí y que componen la realidad en su pluralidad. No puede sustancializarse el ego trascendental porque caeríamos en la metafísica idealista. No puede tampoco sustancializarse el universo porque caeríamos en la sustancialización mundanista. Y no podemos sustancializar el ser material trascendental porque caeríamos en la sustancialización espiritualista metafísica. Vamos a terminar aquí, a poner una pausa.
Espero que esto no le haya hecho estallar la cabeza. Entiendo que es un poco complejo. Eh, les voy a decir, les voy a sugerir que intenten verlo un par de veces más a este video, a este envío. Eh, Intenten tomar nota eh, para fijar algunos conceptos, algunas ideas, sobre todo sobre la base ontológica de nuestra filosofía, que es esto es lo sustancial desde donde partimos. En el próximo envío, a partir de esto, vamos a hablar de la importancia de la dialéctica en esta composición de nuestra ontología, porque no podemos entender nuestra ontología, no podemos entender la realidad sin la dialéctica. Por lo tanto, para no abrumar, vamos a poner un punto aquí y la continuamos la semana que viene. Espero que les haya servido, espero que se haya entendido. Eh, si les ha gustado el video, por favor, denle pulgar para arriba. Intenten de alguna manera compartir este material. Es muy necesario que se comparta. De hecho, el objetivo de esto es precisamente la divulgación. Por lo tanto, cuanto más viralizaciones y más compartido tiene, mejor. Le vamos a llegar a más personas, a más sujetos de nuestra iberofonía, eh, a los cuales les queremos llegar. Así que, sin más, me despido hasta la próxima entrega y deseando que estén todos bien y que pasen un buen fin de semana o una buena semana. Gracias por estar.